Hay dos vías hacia la persuasión. La vía de la ruta central y la vía de la ruta periférica. Y ambos son extremos de un continuo. Y en este continuo lo que se mide es la mayor o menor probabilidad de elaboración de la información. La ruta central, de hecho, significa que hay muchísima probabilidad de elaboración de la información. Que cuando una persona se expone a una comunicación persuasiva, abre los 5 sentidos, analiza con lupa los argumentos, piensa, hace esfuerzo por pensar, elabora con profundidad y detalle la información a la que se somete. En el extremo opuesto estaría la ruta periférica, que es donde menor probabilidad existe de elaboración de la información. Aquí la persona o las personas expuestas a comunicaciones persuasivas no están por la labor de hacer el esfuerzo que pensar requiere. Y digamos que deciden intuitiva, impulsivamente, como se dice en algunos modelos, con las tripas. Me gusta, no me gusta, me lo compro, no me lo compro, pues sí, pues no. Pues vamos a entrar en detalle para definir lo que es la ruta central y lo que es la ruta periférica. Y como digo, sin olvidar que son extremos de un continuo. La ruta central, como hemos visto antes, existe una alta probabilidad de elaboración de la información. Los argumentos se analizan con lupa. ¿Veis otro ejemplo de una imagen vale más que 1000 palabras? Para recordar luego y para conectar con otras ideas creativas. Se analizan y se evalúan las consecuencias de ese mensaje persuasivo que nos llega. Se analizan las consecuencias a corto, a medio y a largo plazo, las positivas y las negativas. Se hace un uso de la información previa, o sea, vamos a nuestros archivos de memoria, incluso los más antiguos, y buscamos y rebuscamos ahí para ver la información que nos está llegando en conexión con toda la información previa que tenemos almacenada. Esto cuesta. Para hacer esto, procesamiento por ruta central, se requieren dos cosas. Una, capacidad. Dos, motivación. Hay que poder y hay que querer. Y esto no sale adelante si bien no se puede o si bien no se quiere. Cualquiera de las dos condiciones que no se produzca, aborta el procesamiento por ruta central. ¿Qué significa capacidad para vosotros? La variable fundamental de capacidad en la que estáis pensando ahora. Inteligencia. Es la reina de las capacidades. Luego tienes princesas, ¿no? Que es la memoria, el razonamiento abstracto, el razonamiento espacial. Tienes que la inteligencia en general se compone de partes. Sí, esto es importante, pero la capacidad requiere también habilidades y oportunidades. No tengáis la idea de que la capacidad es una característica estable de las personas que tienen o no tienen, sino que la capacidad depende del contexto. Si un mensaje es fácil de comprender y se repite mucho, las personas tendrán más o menos capacidad de procesar. Más. A igualdad de inteligencia, alta o baja, será más fácil procesar. Por dos características del contexto que influyen en tu capacidad. Y luego además tenemos que tener también oportunidades. Oportunidades favorables para procesar la información por ruta central. Y las oportunidades favorables se crean también en el contexto. Por ejemplo, cuando hay pocas distracciones. También depende del tiempo disponible. Con más tiempo es más fácil procesar o más difícil procesar. Con más tiempo, más fácil procesar. Entonces si te dicen, venga, rápido, tienes 5 minutos para decidir. No, venga, tienes 2 minutos para decidir. No, tómate tu tiempo, mañana me lo dices. Hombre, la posibilidad de procesar por ruta central dejándote 24 horas es mucho mayor que pidiéndote 2 minutos. ¿Vale? Entonces, ¿veis que son variables del contexto? Cuando estamos hablando de capacidad también.
Por supuesto se requiere lo que habíamos dicho al principio, pero eso es tan obvio que, en fin, no me detengo ahí porque obviamente si una persona tiene un deterioro mental grave y una deficiencia perceptiva de discapacidad del 80%, en fin, pueden procesar por ruta central, no es obvio. Pero esto es para nosotros que tenemos el CI normal y aún así podemos estar en condiciones de procesar por ruta central o no en función de estas variables del contexto. Algo que influye en las oportunidades de procesamiento serían también pues, los estados físicos de incomodidad. Porque procesar incómodos con hambre, con frío, con calor, con sueño, disminuye nuestras oportunidades de procesamiento por ruta central. Con todo esto veis, somos vulnerables, muy vulnerables. ¿Es fácil que procesemos por ruta central? Ya lo estáis viendo. ¿Es fácil? Es complicado. Hay muchos amenazantes. Y además, de todo lo que hemos dicho, se requiere motivación. Querer hacer el esfuerzo de procesar. No solo hay que poder, hay que querer. Y esto es todavía más difícil, porque el mundo de las cosas que le interesan a una persona es muy reducido, mucho más reducido que el mundo de cosas que hay. Una idea importante para motivar, pues hacer que el tema tenga importancia para la otra persona. Un tema que nos interese, como por ejemplo pueden ser los motores de combustión tradicionales. ¿Os interesa? Sí, mucho. Bueno, pues ¿cómo yo hago que los motores de combustión tradicionales interesen a un grupo de psicólogos? Pues diciendo, estamos rodeados de motores de combustión. Nuestra vida depende de los motores de combustión. Habéis venido en unos hasta aquí y os vais a ir en otra a vuestra casa. Entonces, esto hace que tenga relevancia personal para vosotros. Y cuando hay algo que se percibe como relevante, entonces se despierta nuestra motivación. Lógicamente, los cambios que se producen cuando algo se procesa por ruta central son cambios a largo plazo, cosa que son más resistentes a persuasión contraria posterior. Y luego, además, es un mejor predictor de la conducta futura todo aquello que se ha procesado por ruta central. ¿Podemos decir que hay días en los que no usamos la ruta central? Sí. Ahora vemos que hay muchos días, se nos pueden pasar los meses, sin usar la ruta central, pero hay cosas que requieren ruta central. Venga, más decisiones de ruta central. Por ejemplo, cambiarte de piso, de ciudad, de trabajo. ¿Qué más? Casarse, emparejarse. El mundo de las relaciones también hay una parte de necesidad de este tipo de procesamiento. En fin, que hay gente que se casa en Las Vegas, como veis, ¿no? ¿Procesan por ruta central? Claramente no. Pero es la típica decisión donde, en fin, habría que poner un poquito de ruta central. Es el opuesto a la ruta central, en un continuo de grados. Es donde menor probabilidad de elaboración de la información hay. Podríamos decir que en el extremo absoluto no hay ninguna probabilidad de procesar la información. Es como si estuviéramos pues, casi en coma o dormidos. Cero probabilidad de procesamiento de la información. Pero en fin, sin llegar a esos extremos tan absolutos, pues es cuando estamos casi adormecidos, muy cansados, sin ninguna gana de nada, en fin, ya os reconocéis en algún momento de vuestra vida. En este tipo de procesamiento, ruta periférica, tienen un alto impacto en lo que se llaman señales periféricas. Y las señales periféricas son todo tipo de señales que, no teniendo nada que ver con el contenido del mensaje, tienen mucho impacto persuasivo. La motivación puede ser baja, aunque uno no tenga mucha inquietud ni motivación. Nos creemos que la publicidad no influye porque no estamos prestando la atención. Sí influye. Cuando no le estás prestando atención, te influye por la ruta periférica, más de lo que te crees. Ahora lo sabéis.
por culpa de todas esas señales periféricas que sí nos impactan y que encima no nos ayudan a tener un procesamiento profundo de esa información, con lo cual, en fin, te podrás saltar por sitios bastante más impredecibles. Como digo, lo que se utilizan son heurísticos. ¿Y qué son los heurísticos? También es algo que debéis tener. Atajos mentales. Dicho de otra manera, reglas simples que se utilizan para tomar decisiones, hacer juicios de valor con poco esfuerzo mental y en poco tiempo. Disponibilidad, esa regla simple que dice no hacemos juicios con toda la información que tenemos, lo hacemos con la primera que nos viene a la cabeza. Heurístico de representatividad, si se parecen probablemente son iguales. Nosotros no andamos con tonterías de vamos a ver los matices, vamos a ver las diferencias únicas entre esto y esto. No, se parece bueno, es bueno. Parece malo, es malo. Parece peligroso, es peligroso y actúa como si fuera peligroso. Estos dos son universales, pero el ser humano tiene capacidad infinita para hacer atajos mentales todos los días, incluso únicos y personales. Algunos de los que no son universales, pero que la mayoría de la gente tiene, son estos. Quienes me caen bien tienen opiniones interesantes. O debe ser bueno cuando todos lo tienen. A personas parecidas nos gustan cosas similares. ¿Se puede confiar en los expertos? Es otro ejemplo de heurístico bastante frecuente. Los heurísticos son los, digamos, mecanismos, las reglas por las que se decide, se enjuicia, se estima en la ruta periférica. Los cambios que se producen, como os podéis imaginar, son cambios a corto plazo. Hay menor resistencia a persuasión contraria y peor predictor de la conducta futura. Todo lo que se procesa por ruta periférica es menos resistente a persuasiones contrarias y es más difícil predecir qué va a hacer una persona.